Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir tu percepción de la realidad. Puede hacerte cuestionar verdades que has dado por sentadas toda tu vida. Quizá ni siquiera te hayas detenido a pensarlo, pero hay algo dentro de ti que siempre ha estado ahí, una energía latente, un fuego interno que, en lugar de ser aprovechado, ha sido constantemente disipado, drenado, reducido a nada antes de que pudiera alcanzar su verdadero potencial. Y cuando un elegido deja de tener sexo, cuando deja de entregar su energía a la gratificación instantánea, algo extraordinario comienza a suceder. El proceso no es inmediato. No hay un botón que presionas y, de repente, todo cambia. Number al principio. Lo único que sientes es incomodidad. Una inquietud que no sabes de dónde viene. Como si algo dentro de ti estuviera buscando salir, pero no pudiera encontrar la salida. Es en ese primer momento cuando la mayoría retrocede. No entienden lo que está ocurriendo. Creen que lo que sienten es simplemente frustración, ansiedad, un impulso natural que debe ser liberado. Pero la verdad es otra. Lo que sientes no es el deseo en sí mismo, sino la resistencia al cambio. Es tu mente aferrándose a lo que conoce, a lo que ha sido programada para creer. Y si resistes ese primer impulso, si eliges quedarte en el fuego sin buscar escape, entonces la verdadera transformación comienza. Pocos entienden la magnitud de lo que ocurre dentro de un ser humano cuando deja de entregar su energía vital de forma inconsciente. Es como si la mente despertara de un letargo en el que ha estado sumida durante años. De repente, los pensamientos se vuelven más claros, la percepción cambia, la conciencia se expande. No es magia, no es superstición. Es el resultado natural de un proceso que ha sido olvidado por la mayoría, pero que ha estado ahí desde el inicio de los tiempos. La energía que antes se disipaba comienza a acumularse dentro de ti, y con ella aparecen preguntas que antes no te habías atrevido a hacer. ¿Por qué siempre he sentido esta necesidad incontrolable? ¿Por qué el deseo parece gobernar tantas áreas de mi vida? ¿Quién era yo antes de que mi mente fuera condicionada a buscar placer como un fin en sí mismo? Preguntas incómodas, preguntas que pocos se atreven a enfrentar. Pero en el momento en que comienzas a hacerlas, ya no hay vuelta atrás. Has cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno donde ya no puedes simplemente ignorar lo que estás experimentando. Algo dentro de ti ha despertado, y aunque no puedas describirlo con palabras, lo sientes. Es un eco en lo profundo de tu ser, un llamado que no habías escuchado antes porque siempre estuvo ahogado en la distracción constante. La sociedad no te enseñó a conservar tu energía, no te habló de su poder, de su capacidad de transformarte. Te enseñó a gastarla, a deshacerte de ella lo antes posible. Te hicieron creer que era normal, que era sano, que era parte de lo que significa ser humano. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay una parte de ti que siente que hay algo más? ¿Por qué hay una voz en tu interior que te dice que quizás has estado viendo todo al revés? Es porque lo que te han dicho no es la verdad completa. La energía sexual no es solo un impulso biológico, es una fuerza que puede ser utilizada de manera destructiva o constructiva. Cuando se usa sin conciencia, se disipa rápidamente, se convierte en placer momentáneo, en un vacío que nunca se llena. Pero cuando se conserva, cuando se refina, cuando se dirige con intención, se convierte en algo más. Se convierte en claridad, en visión, en poder. No un poder sobre los demás, sino un poder interno, un dominio sobre ti mismo que la mayoría nunca llega a experimentar. Es entonces
cuando empiezas a notar los cambios, al principio sutiles, como una energía constante que antes no estaba ahí, como una concentración más aguda, como una voluntad más fuerte, pero con el tiempo se hace imposible ignorarlo. Es como si te hubieran quitado un velo de los ojos y por primera vez vieras el mundo tal como es. Lo que antes parecía normal, ahora se siente vacío. Lo que antes te entretenía, ahora te parece irrelevante. Y las cosas que antes ignorabas comienzan a tomar una importancia que nunca habías considerado. Este es el punto donde muchos entran en conflicto, porque ya no puedes encajar en la misma realidad en la que estabas antes. Ya no puedes ver la vida de la misma forma. Es incómodo, sí, pero también es liberador, porque por primera vez sientes que tienes control, no sobre el mundo exterior, sino sobre ti mismo, sobre tu mente, sobre tu energía, sobre tu destino. Y es aquí donde se presenta la verdadera prueba. Porque cuando llegas a este punto, el mundo intentará arrastrarte de vuelta. Te dirán que estás exagerando, que es solo una etapa, que no tiene sentido lo que estás haciendo. Verás cómo intentan normalizar lo que ahora sabes que no es normal. Porque tu sola existencia se convierte en una amenaza para el sistema que quiere mantenerte atrapado. Pero la pregunta es, ¿vas a retroceder? ¿Vas a ignorar lo que sientes dentro de ti solo para volver a encajar en un molde que ya no te representa? El camino de un elegido no es fácil, nunca lo ha sido. No es un camino de aceptación ni de comodidad. Es un camino de confrontación, de cuestionamiento, de renacimiento. Porque cuando eliges mantener tu energía dentro de ti, cuando eliges no disiparla sin conciencia, lo que realmente estás haciendo es reclamar tu poder. Un poder que siempre fue tuyo, pero que habías olvidado. Y eso cambia todo. Porque de repente el mundo deja de ser un lugar donde simplemente reaccionas a lo que sucede a tu alrededor. Ya no eres un barco a la deriva en un océano de impulsos y deseos. Ahora eres el capitán. Ahora tienes el timón en tus manos. Y eso es algo que pocos llegan a experimentar en toda su vida. La pregunta es, ¿serás uno de ellos? No tienes que responder ahora. No tienes que entenderlo todo en este momento. Solo quédate con esta idea. Si has sentido que hay algo más dentro de ti, si alguna vez has sentido que has estado desperdiciando una parte de tu poder sin siquiera darte cuenta, entonces tal vez haya algo en este camino que necesitas explorar. Tal vez lo que has estado buscando no está afuera, en el placer, en la validación, en la satisfacción inmediata. Tal vez siempre ha estado dentro de ti, esperando el momento en que decidas mirar hacia adentro y verlo por lo que realmente es. Este es solo el comienzo. Algo dentro de ti ha cambiado, aunque no puedas explicarlo con palabras. No es algo que los demás puedan ver con facilidad, pero tú lo sientes. Es como si un fuego interno se hubiera encendido y, en lugar de extinguirse, como siempre lo hacía, ahora sigue ardiendo. No se disipa, no se fragmenta, no se pierde en el olvido de los impulsos automáticos. Y es entonces cuando te das cuenta de algo que nunca antes habías considerado. La energía que antes se iba sin dejar rastro, ahora está dentro de ti, acumulándose, fortaleciéndote de una manera que nunca habías experimentado. La sociedad nunca te enseñó qué hacer con esta energía. Solo te enseñó a perderla, a gastarla lo más rápido posible, a no retenerla por demasiado tiempo porque, según te dijeron, eso no era natural, no era sano, no era normal. Pero si ese fuera el camino correcto, ¿por qué ahora sientes que algo en ti está despertando?
porque ahora que la has retenido, comienzas a notar cambios que nunca antes imaginaste posibles. No es un castigo, no es un error. Es la señal de que por primera vez en tu vida estás empezando a tomar el control. Los cambios, al principio, son sutiles. Alguien te mira y siente que hay algo diferente en ti, aunque no pueda identificar qué es. Tu voz suena más firme. Tu postura es más segura. No es arrogancia, no es superioridad. Es simplemente la ausencia de fragilidad. Es la manifestación de una energía que antes era fragmentada y ahora está concentrada en un solo punto, dentro de ti. Y esa energía no es solo física, es mental, es espiritual. Es la fuerza que durante años estuvo dormida, esperando el momento en que dejaras de entregarla al mundo sin conciencia. Cuando empiezas a conservar tu energía, algo cambia en la forma en que experimentas el deseo. Ya no es un fuego incontrolable que te arrastra sin darte opción. Ya no es una fuerza que gobierna tu voluntad sin que siquiera te des cuenta. Ahora, la energía sexual no te controla a ti. Tú la controlas a ella. Y en ese dominio, descubres algo que la mayoría nunca llega a conocer. La energía sexual no es solo placer, es poder. Pocas personas entienden lo que realmente significa la energía sexual. Creen que solo existe para la gratificación, para la satisfacción momentánea, para el alivio instantáneo. Pero están viendo solo una pequeña parte del cuadro. La energía sexual es la misma energía que impulsa la vida, la misma que da nacimiento a la creatividad, a la visión, a la transformación. Es la chispa que enciende el arte, que impulsa la ambición, que hace que las grandes ideas cobren vida. Y si tienes la capacidad de crear vida con ella, ¿qué crees que pasaría si aprendieras a dirigirla en otra dirección? No es casualidad que cuando dejas de gastar tu energía sin conciencia, tu mente empiece a funcionar de otra manera. Las distracciones pierden su atractivo. Lo que antes parecía una necesidad ineludible, ahora se siente como un juego superficial que ya no te interesa jugar. Y lo más impresionante de todo es que tu capacidad de concentración se multiplica. Ya no es difícil enfocarte. Ya no necesitas forzarte a terminar lo que comienzas. Tu mente, ahora libre de la constante oscilación entre deseo y satisfacción, se vuelve una herramienta precisa, afilada, inquebrantable. Pero hay algo aún más profundo en este proceso. Algo que no puedes ver, pero que empiezas a sentir con cada fibra de tu ser. Es una sensación de presencia. Antes vivías en un estado constante de dispersión. Tu mente saltaba de un pensamiento a otro, siempre buscando algo, siempre necesitando más. Pero ahora, por primera vez, te das cuenta de que estás aquí, presente, completo, sin la sensación de que algo te falta, sin la ansiedad de tener que buscar afuera lo que ya está dentro de ti. Y cuando llegas a este punto, empiezas a notar otra cosa. Una atracción diferente. No la atracción superficial que se basa en la apariencia, en la seducción vacía, en la necesidad de validación. Number es algo mucho más profundo. Es magnetismo, no porque lo busques, sino porque la energía que antes entregabas al mundo sin pensar, ahora está completamente integrada dentro de ti. Es la diferencia entre una llama que apenas parpadea y un fuego que arde con intensidad inquebrantable. Y la gente lo nota, aunque no pueda explicarlo. Pero este poder no es solo sobre los demás. No es sobre ser percibido como alguien más fuerte, más atractivo, más seguro. Es sobre ti, sobre lo que ahora eres capaz de hacer, de crear, de manifestar. Porque la energía que antes se iba sin dejar rastro, ahora está disponible para algo más grande, para construir, para crecer, para convertirte en lo que siempre supiste,
en el fondo, que estabas destinado a ser. Y aquí es donde aparece la verdadera prueba. Porque con este poder, con esta energía contenida dentro de ti, viene una responsabilidad. Ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes moverte sin intención. Ya no puedes simplemente dejarte llevar por el impulso sin preguntarte a dónde te está llevando. Ahora, cada acción tiene un peso. Cada pensamiento, cada decisión, cada momento cuenta. Porque cuando retienes tu energía, te das cuenta de que cada cosa que haces es una inversión. Ya no estás perdiendo nada. Ahora estás acumulando, construyendo, creando. La sociedad nunca te habló de esto porque un hombre que retiene su energía, que dirige su voluntad con precisión, que se vuelve dueño de sí mismo, es un hombre que no puede ser controlado. No necesita distracciones para llenar un vacío interno. No busca aprobación porque sabe quién es. No se deja arrastrar por impulsos porque su mente es clara, enfocada, afilada. Y en ese estado descubres algo que nunca antes habías sentido: la libertad. No la falsa libertad que te vendieron, la de hacer lo que quieras, cuando quieras, sin pensar en las consecuencias. Number. Descubres la libertad real. La de ser quien decides ser, sin que nada te arrastre, sin que nada te encadene. La libertad de vivir con intención, de moverte con propósito, de dirigir tu vida en la dirección que realmente deseas. Y cuando llegas a este punto, hay una pregunta que empieza a formarse en tu mente. Si todo esto ha cambiado solo con conservar mi energía, ¿qué más es posible? Si ya no soy la misma persona que era hace unas semanas, ¿en qué me puedo convertir en unos meses? ¿En un año? ¿Hasta dónde puedo llegar? La respuesta está en ti. Siempre ha estado en ti. Pero solo ahora tienes la capacidad de verla. Porque ahora, por primera vez, no estás viendo el mundo a través del filtro del deseo, de la necesidad, de la dispersión. Ahora estás viendo con claridad. Y en esa claridad te das cuenta de algo que cambia todo. Siempre fuiste capaz de mucho más de lo que creías. Siempre tuviste el poder. Solo necesitabas reclamarlo. Pero este es solo el principio. Algo extraño comienza a suceder cuando te separas del camino que todos siguen. No de manera brusca, no con un evento abrupto que marque un antes y un después, sino con una transformación silenciosa que solo tú puedes sentir. Es como si el velo que cubría tu visión empezara a desgarrarse poco a poco, revelando una realidad que siempre estuvo allí, pero que nunca te habías permitido ver. Al principio, crees que eres tú quien ha cambiado, que hay algo diferente dentro de ti. Pero con el tiempo, te das cuenta de que no eres tú el que se ha transformado, sino tu percepción de todo lo que te rodea. Las conversaciones que antes parecían normales, ahora se sienten vacías. Los estímulos que solían distraerte pierden su atractivo. Las dinámicas sociales que antes aceptabas sin cuestionar empiezan a parecerte absurdas, artificiales. Montajes cuidadosamente diseñados para mantener a todos atrapados en el mismo ciclo sin fin. Y es en este punto cuando empiezas a ver lo que antes era invisible: la programación, el condicionamiento, la manera en que cada aspecto de la sociedad ha sido construido para mantener a las personas desconectadas de sí mismas. El sexo, la seducción, la validación externa, todo ha sido utilizado como una herramienta para mantener la atención de la mayoría enfocada hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y tú lo ves con más claridad que nunca. Antes, estos impulsos parecían naturales, incontrolables, parte de lo que significa ser humano. Pero ahora que has dejado de alimentar esa programación, te das cuenta de que no eran tuyos. Eran ideas implantadas, deseos inducidos, necesidades creadas artificialmente
para asegurarse de que nunca fueras completamente dueño de ti mismo. Aquí es donde la batalla interna se vuelve más intensa, porque ahora que ves lo que antes era invisible, ahora que entiendes la naturaleza del juego, el mundo no te deja ir tan fácilmente. No puedes simplemente despertar y esperar que todo fluya de manera tranquila. Number L, sistema en el que has vivido, no tolera que alguien rompa sus cadenas, y si lo intentas, hará todo lo posible por arrastrarte de vuelta. No con violencia, no con amenazas directas, sino con lo que siempre ha usado: la manipulación sutil, el peso de la opinión colectiva, el miedo a la exclusión. Es aquí donde muchos fallan. Han llegado tan lejos, han sentido la transformación, han visto la verdad, pero el miedo a la soledad los obliga a retroceder. Es más fácil encajar, es más cómodo volver a la normalidad, es menos doloroso seguir el camino que todos siguen. Pero si cedes, si das un solo paso atrás, todo lo que has construido dentro de ti empezará a desmoronarse. Porque una vez que has visto, ya no puedes dejar de ver. Puedes pretender que nada ha cambiado. Puedes engañarte temporalmente con distracciones y placeres fugaces, pero en lo profundo de tu ser sabrás que te has traicionado. Y no hay castigo más grande que ese. Lo que muchos no entienden es que esta transformación no se trata solo de dejar de tener sexo. Se trata de romper con la dependencia, de dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Se trata de recuperar el control sobre tu propia mente, sobre tu propia energía, sobre tu propia existencia. Pero cuando haces eso, cuando ya no juegas bajo las reglas establecidas, te conviertes en un problema. Porque el sistema necesita que sigas dormido, necesita que sigas consumiendo, necesita que dependas de algo externo para sentirte completo. Y cuando decides que ya no necesitas nada de eso, te vuelves impredecible, incontrolable, libre. La verdadera pregunta es: ¿estás preparado para lo que viene después? Porque despertar es solo el primer paso. Lo difícil no es ver la verdad, lo difícil es sostenerla. Porque el momento en que te das cuenta de cómo funciona el mundo, el momento en que ves cómo todo ha sido diseñado para mantenerte atrapado, te enfrentas a una decisión que marcará el resto de tu vida. O sigues adelante, sin importar el costo, sin importar lo que tengas que dejar atrás, o te rindes y vuelves a la comodidad de la ignorancia. Aquí es donde descubres quién eres realmente. Porque cuando eliges el camino difícil, cuando decides no mirar atrás sin importar lo que ocurra, empiezas a notar algo aún más profundo. Algo que la mayoría nunca llega a experimentar. Te das cuenta de que hay una fuerza dentro de ti que no habías sentido antes. Una presencia inquebrantable. Una certeza que no depende de nada externo. Ya no es solo energía acumulada. Ya no es solo mayor concentración o claridad mental. Es algo más. Es poder. Pero no el tipo de poder que muchos buscan. No es dominación, no es control sobre los demás, no es superioridad. Es algo completamente diferente. Es la capacidad de moverte por la vida sin miedo, sin necesidad, sin vacío. Es la confianza absoluta en ti mismo. La certeza de que todo lo que necesitas está dentro de ti. Es el tipo de poder que no se puede comprar, que no se puede fingir, que no se puede robar. Es el poder de alguien que ha conquistado su propia mente. Y aquí es donde todo cambia, porque el mundo reconoce ese poder. No con palabras, no de manera consciente, pero lo siente. Las personas a tu alrededor lo perciben, incluso si no pueden explicarlo. Hay algo en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu manera de moverte, que es diferente. Y esa diferencia es algo que muchos admiran, pero que otros temen.
Porque cuando una persona se vuelve verdaderamente libre, cuando una persona deja de depender de las reglas impuestas, se convierte en un espejo que muestra a los demás todo lo que han estado evitando ver en sí mismos. Algunos lo verán y sentirán inspiración. Otros lo verán y sentirán odio. No porque les hayas hecho algo, no porque les hayas dicho nada, sino porque tu sola existencia desafía la mentira en la que han vivido toda su vida. Y eso es algo que pocos pueden tolerar. Por eso, el camino de un elegido no es para cualquiera. No es un camino de aceptación. No es un camino de aplausos. Es un camino de desafíos constantes, de batallas internas y externas, de pruebas que solo aquellos con verdadera voluntad pueden superar. Pero si logras resistir, si logras sostenerte firme en tu decisión sin importar lo que el mundo ponga en tu camino, entonces habrás ganado algo que pocos en esta vida llegan a experimentar: verdadera libertad. Y la libertad, la real, no es un destino, no es un estado final en el que un día despiertas y todo está resuelto. La libertad es una elección constante. Es el coraje de mirar el mundo a los ojos y decir: no me van a controlar. No voy a ser parte del juego. No voy a entregar mi poder a nada ni a nadie. Este no es el final. Es solo el principio de algo mucho más grande. Algo dentro de ti ha cambiado de forma irreversible. No es una sensación pasajera. No es una emoción efímera que se disolverá con el tiempo. Es una certeza que se ha instalado en lo más profundo de tu ser. Ya no puedes regresar a quien eras antes, porque el camino de vuelta ha desaparecido. Lo que antes te atrapaba ya no te sostiene. Lo que antes te distraía ya no tiene poder sobre ti. Y en ese vacío que ha quedado, en ese espacio donde antes había ruido, empieza a surgir algo nuevo. Una energía que no habías sentido antes. Un propósito que hasta ahora había estado oculto. El fuego que comenzó a arder en tu interior no se ha extinguido. Al contrario, ha crecido. Se ha vuelto más intenso, más puro, más imposible de ignorar. Y con ese fuego viene una sensación que nunca habías experimentado con tanta claridad. La urgencia de crear. No de consumir, no de perder el tiempo en distracciones sin sentido, sino de construir algo real, algo que trascienda, algo que refleje el poder que has despertado en tu interior. Porque cuando dejas de entregar tu energía sin conciencia, esa energía no desaparece, se transforma. Y ahora, en lugar de disiparse, busca una nueva dirección. El deseo que antes te controlaba, que antes te arrastraba sin que te dieras cuenta, ahora ha cambiado de forma. Ya no es solo un impulso físico. Se ha convertido en una fuerza creativa, en una necesidad de manifestar algo más grande que tú mismo. Y es en este punto donde empiezas a darte cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías entendido del todo. Tu vida nunca se trató de simple supervivencia. No estás aquí solo para existir, para repetir los mismos patrones una y otra vez hasta que el tiempo se acabe. Estás aquí para hacer algo con esa energía, para darle una dirección, para convertirla en algo que deje una huella en el mundo. Pero esto no es algo que se pueda forzar. No es un objetivo que puedas imponer sobre ti mismo con la mente racional. Es un proceso que surge de manera natural cuando el ruido desaparece. Cuando la energía que antes se escapaba a través de los mismos caminos de siempre comienza a buscar una nueva salida. Y en ese proceso, todo empieza a alinearse. Tu claridad mental se intensifica. Tu intuición se agudiza. Las ideas que antes parecían inalcanzables
ahora se presentan con una nitidez sorprendente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque ahora, por primera vez, tienes el control de tu propia energía y con ello, el control de tu propio destino. Es aquí donde muchas personas fallan. Porque cuando esta energía se acumula, cuando la necesidad de crear se vuelve insoportable, la mente intenta buscar el camino fácil. Elige lo obvio, elige lo que ya conoce. Quiere llenar ese espacio con cualquier cosa sin importar si es lo correcto, sin importar si es realmente lo que su alma necesita. Pero tú no puedes cometer ese error. No después de todo lo que has visto. No después de todo lo que has sentido. Si has llegado hasta aquí, si has resistido la presión del mundo exterior, es porque dentro de ti hay algo que sabe que no puedes conformarte con lo mismo de siempre. La energía que ahora posees es un regalo, pero también es una responsabilidad. No puedes desperdiciarla en cosas que no tienen sentido. No puedes diluirla en caminos que no te llevan a ninguna parte. No puedes gastarla en proyectos vacíos que solo existen para llenar el tiempo. Tienes que dirigirla hacia algo que realmente importe, algo que te desafíe, algo que te obligue a crecer, a evolucionar, a convertirte en la persona que estás destinado a ser. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿hacia dónde dirigir esta energía? No hay una respuesta universal, no hay un mapa que puedas seguir. Nadie puede decirte exactamente cuál es tu propósito, porque ese propósito es algo que solo tú puedes descubrir. No está en el exterior, no está en lo que los demás esperan de ti. Está dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, esperando a que tengas el valor de escucharlo. Pero hay señales, hay momentos en los que la vida te muestra destellos de lo que realmente te mueve. Hay momentos en los que sientes una emoción que no puedes ignorar, una sensación de certeza absoluta, como si por un instante todo tuviera sentido. Esos momentos no son accidentes, no son coincidencias, son mensajes, son llamados que te indican el camino, que te muestran hacia dónde debes dirigir tu energía. El problema es que la mayoría de las personas ignoran esas señales. Las sienten, pero las descartan. Las racionalizan, las justifican, las esconden detrás de excusas y miedos. Porque seguirlas requiere valentía. Porque seguirlas significa abandonar la seguridad de lo conocido y adentrarse en lo desconocido. Pero si has llegado hasta aquí, si has experimentado lo que significa retener tu energía, sabes que ya no puedes ignorarlas. Sabes que esa voz dentro de ti ya no va a callarse. Y cuando comienzas a seguir esas señales, algo increíble sucede. La energía que has acumulado empieza a moverse de una manera que nunca habías experimentado antes. Dejas de sentir que estás luchando contra la corriente. Dejas de sentir que todo es un esfuerzo constante. En su lugar, empiezas a sentir que todo se alinea, que las oportunidades aparecen en el momento justo, que las personas correctas entran en tu vida cuando más las necesitas. No porque el universo esté haciendo el trabajo por ti, sino porque ahora estás en sincronía con tu verdadera naturaleza. Porque ahora estás utilizando tu energía de la manera en que siempre debiste hacerlo. Pero esto no significa que el camino será fácil. No significa que todo fluirá sin obstáculos, sin desafíos, sin momentos de duda. La diferencia es que ahora esos obstáculos ya no te detienen. Ahora, en lugar de ser una barrera, se convierten en pruebas que fortalecen tu voluntad, que te obligan a desarrollar nuevas habilidades, que te empujan a niveles de crecimiento que nunca antes habías imaginado. Es en este punto donde muchos empiezan a darse cuenta
de que el verdadero propósito no es algo estático. No es un destino al que llegas y donde todo se resuelve mágicamente. Es un proceso en constante evolución. Es algo que se construye todos los días, con cada acción, con cada decisión, con cada pensamiento. Y la única manera de mantenerte en ese camino es seguir avanzando, seguir escuchando, seguir permitiendo que tu energía fluya en la dirección correcta. Lo que antes era un impulso descontrolado, ahora es una fuerza que te impulsa hacia adelante. Lo que antes era un vacío que intentabas llenar ahora es una fuente infinita de creatividad y poder. Y lo más importante de todo, ya no necesitas nada externo para sentirte completo, porque ahora entiendes que todo lo que siempre buscaste ya estaba dentro de ti. Solo necesitabas el coraje de mirar hacia adentro y reclamarlo. Pero este no es el final. Apenas estás empezando a descubrir lo que realmente eres capaz de hacer. Apenas estás viendo la superficie de lo que significa vivir con verdadero propósito. Y lo que viene después es aún más grande. Porque cuando crees que has llegado al límite, cuando piensas que ya has visto todo lo que hay por ver, la vida te muestra que siempre hay un nivel más profundo. Siempre hay un nuevo desafío. Siempre hay un nuevo nivel de poder esperándote. Y la única pregunta que queda es: ¿estás listo para seguir adelante? Algo cambia en la forma en que percibes la realidad. No es una alteración momentánea ni un truco de la mente. Es un ajuste profundo en la manera en que experimentas el tiempo, la energía y la conexión con todo lo que te rodea. Como si antes hubieras estado caminando en un sueño y ahora, por primera vez, estuvieras completamente despierto. Hay una nitidez en las cosas que antes no tenían forma. Hay una profundidad en los momentos que antes pasaban desapercibidos. Lo que antes parecía una existencia fragmentada, ahora se siente como una corriente continua de significado y propósito. No puedes explicar exactamente cuándo ocurrió, pero lo sabes. Algo dentro de ti se ha alineado con una fuerza más grande. Es en este punto donde comienzas a darte cuenta de que el mundo no solo se experimenta con los sentidos físicos. Hay algo más, una dimensión que siempre estuvo presente, pero que solo ahora puedes percibir con claridad. No se trata de visiones místicas ni de fenómenos sobrenaturales, sino de una conexión más profunda con la realidad. Sientes las emociones de los demás sin que te las digan. Intuyes los movimientos del destino antes de que ocurran. Percibes señales que antes habrías ignorado por completo. Como si el lenguaje del universo siempre hubiera estado hablándote, pero apenas ahora tuvieras la capacidad de entenderlo. No es una casualidad, no es un efecto placebo. Es la consecuencia natural de la acumulación y dirección de la energía. Antes, cada impulso te arrastraba, cada deseo te consumía, cada distracción te alejaba de ti mismo. Ahora, esa energía que antes se disipaba se ha concentrado dentro de ti, formando algo más sólido, más estable, más poderoso. Y con esa estabilidad viene una transformación inevitable en la forma en que experimentas la existencia. La mente se vuelve más aguda. Los pensamientos ya no son ruido incontrolable, sino herramientas precisas que puedes usar con intención. Ya no eres esclavo de los patrones automáticos. Ahora puedes elegir lo que piensas, lo que sientes, lo que creas. Y en ese control descubres algo que siempre estuvo presente, pero que hasta ahora había sido oscurecido por el caos: la capacidad de moldear la realidad. Porque la realidad nunca fue algo fijo, nunca fue algo que simplemente te sucede. Siempre fue algo que respondía a la energía que proyectabas, pero nunca lo habías notado
porque estabas demasiado distraído, demasiado fragmentado, demasiado disperso. Ahora que tu energía está contenida, ahora que tu conciencia está enfocada, puedes ver la conexión entre lo que piensas y lo que ocurre a tu alrededor. Te das cuenta de que las coincidencias no existen, de que cada persona que entra en tu vida, cada oportunidad, cada obstáculo, es una respuesta a la vibración que estás emitiendo. Y cuando lo entiendes, ya no puedes vivir de la misma manera. Ya no puedes entregarle tu energía a cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Ya no puedes dejarte llevar por pensamientos negativos sin darte cuenta de cómo afectan lo que atraes. Ya no puedes vivir en automático, porque sabes que cada elección es un acto de creación. Aquí es donde muchos se detienen, no porque no quieran seguir avanzando, sino porque el poder que han despertado los obliga a enfrentar algo que antes no podían ver. La responsabilidad que viene con la conciencia. Porque ya no hay excusas, ya no puedes culpar al mundo, a la suerte, a las circunstancias. Sabes que todo lo que ocurre en tu vida es reflejo de tu estado interno. Y eso significa que si algo no está bien, eres tú quien debe cambiar. No es un camino fácil, es un proceso que exige un nivel de honestidad brutal contigo mismo. No puedes seguir arrastrando las mismas excusas, las mismas historias que te contabas para justificar tu mediocridad. No puedes seguir culpando a tu pasado, a tus errores, a lo que te hicieron los demás. Porque ahora entiendes que el poder siempre estuvo en ti, y si antes no lo usaste, fue porque elegiste ignorarlo. Pero si logras atravesar esa prueba, si logras mirar dentro de ti sin miedo y aceptar la verdad de quién eres y en qué te has convertido, entonces algo más grande comienza a suceder. Tu conexión con la vida se profundiza aún más. Ya no estás separado de lo que ocurre a tu alrededor. Ya no eres un observador pasivo de los eventos. Ahora eres parte activa del flujo de la existencia. Y es aquí donde la verdadera magia comienza. Porque cuando alcanzas este nivel de claridad, de integración, de dominio sobre tu energía, el mundo responde de maneras que antes habrías considerado imposibles. Las puertas se abren donde antes solo había paredes. Las respuestas llegan antes de que hagas las preguntas. Las oportunidades aparecen en los momentos exactos en que las necesitas. No porque el universo te esté dando favores, sino porque finalmente estás en sintonía con la frecuencia correcta. Las personas comienzan a tratarte de manera diferente, no porque hayas cambiado físicamente, sino porque tu presencia ha adquirido un peso que antes no tenía. Ya no eres alguien más en la multitud. Eres alguien que se mueve con propósito, con intensidad, con un nivel de conciencia que pocos tienen. Y eso se siente. Se percibe en la forma en que hablas, en la manera en que miras, en la energía que transmites sin necesidad de palabras. Pero con este nivel de poder también viene una nueva prueba. Porque el mundo, al ver lo que has logrado, intentará de nuevo arrastrarte de vuelta. No con fuerza, sino con tentaciones disfrazadas de oportunidades, con distracciones disfrazadas de caminos legítimos. Intentará hacerte creer que ya has llegado, que ya has visto todo lo que había por ver. Pero no puedes caer en esa trampa, porque este camino nunca se trata de llegar a un punto final, sino de seguir evolucionando, de seguir profundizando, de seguir expandiéndote. Lo que estás viviendo ahora es solo el inicio de una nueva fase. Lo que creías que era el despertar era apenas el primer paso. Porque si sigues avanzando, si sigues sosteniendo este estado, lo que viene después es algo que la mayoría ni siquiera puede imaginar.
un nivel de conexión con la existencia que trasciende la lógica, que rompe las barreras del tiempo, que te coloca en un estado donde el miedo ya no existe y la certeza absoluta se convierte en la única realidad. Y entonces, la última pregunta se presenta ante ti. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Seguirás adelante cuando creas que ya lo has visto todo? ¿Tendrás el valor de dejar atrás incluso las ideas que ahora consideras inquebrantables? Porque la verdad más grande de todas es que no hay final en este camino. No hay un punto donde puedas decir que ya lo lograste, que ya has alcanzado la cima. Siempre hay más. Siempre hay un nivel más profundo. Siempre hay un horizonte más allá del horizonte. Y solo aquellos que tienen el coraje de seguir caminando, incluso cuando creen que ya no hay más camino por recorrer, son los que descubren lo que realmente significa estar despierto. El camino ha sido largo, no en distancia, sino en profundidad. Ha sido un viaje hacia adentro, un descenso al núcleo de tu propia existencia, una confrontación con lo que habías evitado mirar. Has sentido el peso de la transformación en cada parte de tu ser. Has visto cómo la energía, en lugar de dispersarse, ha tomado forma dentro de ti, moldeando una nueva versión de quién eres. Una versión que ya no se deja arrastrar por impulsos ni distracciones sin sentido. Pero ahora, cuando creías que ya lo habías entendido todo, surge la última prueba. La trampa del exceso, el riesgo oculto detrás de todo este poder que has acumulado. La retención de tu energía no es suficiente por sí sola. No se trata solo de evitar su disipación, sino de dirigirla con sabiduría. Muchos llegan hasta este punto sintiendo que han ganado control, que han superado las cadenas del deseo, que han conquistado su propia naturaleza. Pero en esa sensación de dominio, sin darse cuenta, se deslizan hacia otro tipo de prisión. La obsesión, la rigidez, la creencia de que la abstinencia por sí sola es el objetivo final. Pero no lo es. Nunca lo fue. La verdadera maestría no se encuentra en la negación, sino en el equilibrio. No se trata de reprimir, sino de integrar. Si te aferras a la idea de que evitar el deseo es la meta última, si conviertes este proceso en un dogma rígido, terminarás atrapado en una nueva jaula, diferente, pero igual de limitante. Porque lo que has estado buscando no es huir del mundo, sino entenderlo desde una perspectiva más alta, desde un punto en el que la energía ya no te controla, pero tampoco te esclavizas a la idea de contenerla para siempre. El poder real no está en la retención infinita, sino en la capacidad de decidir qué hacer con lo que has cultivado. Ahora puedes verlo con claridad. El deseo nunca fue el enemigo. Lo que debilitaba tu espíritu no era la energía sexual en sí misma, sino la falta de conciencia al usarla, la dependencia, la pérdida de control, la distracción constante. Pero ahora entiendes que la clave no es eliminar el deseo, sino refinarlo, dirigirlo, elevarlo. Usarlo como la herramienta que siempre debió ser, en lugar de permitir que te use a ti. La pregunta ahora no es si puedes resistir el impulso, sino si puedes caminar por la vida sin que el impulso defina tu dirección. Si puedes existir en este mundo sin huir de sus placeres, pero sin convertirlos en tu propósito. Si puedes vivir sin miedo a lo que antes te dominaba, pero sin aferrarte al extremo opuesto como si fuera la única verdad. Porque la única verdad es que la energía siempre ha estado ahí, esperando a que la moldearas en algo superior. Y con esta comprensión, algo más profundo emerge dentro de ti. Una sensación de paz, no la paz vacía de la negación, no la paz ilusoria de quien se esconde del mundo, sino la paz inquebrantable
de quien ha conquistado su propia naturaleza. Has cruzado el umbral donde la energía ya no es una carga, donde el deseo ya no es una amenaza, donde cada decisión que tomas no es impulsada por una carencia, sino por una conciencia total de lo que realmente eres. Miras a tu alrededor y todo parece igual, pero nada lo es. Porque ahora cada interacción tiene un peso diferente, cada mirada tiene un significado más profundo, cada momento se siente con una intensidad que antes no estaba allí. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Y en esta nueva forma de ver, de sentir, de existir, surge la verdadera libertad. Has llegado a un punto en el que ya no necesitas reafirmar tu poder, porque sabes que está ahí. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, porque entiendes que lo único que importa es lo que has descubierto dentro de ti. Ya no buscas validación, ni reconocimiento, ni aprobación, porque lo que has encontrado es algo que no se puede describir con palabras, algo que solo aquellos que han recorrido este camino pueden entender. Y aquí, en este estado de claridad absoluta, te das cuenta de que esto nunca se trató solo de abstinencia, de disciplina o de retención. Se trató de recordar quién eres. Se trató de despertar la parte de ti que había estado dormida. La parte que siempre supo que eras más que tus deseos, más que tus impulsos, más que la versión limitada de ti mismo en la que habías creído durante tanto tiempo. Pero esto no es el final, nunca lo fue, porque el proceso de transformación nunca termina, porque la energía sigue en movimiento, sigue evolucionando, sigue empujándote hacia nuevas alturas que ni siquiera imaginabas posibles. Y ahora que has visto lo que eres capaz de hacer, ahora que has sentido el poder que siempre estuvo dentro de ti, la única pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con él?